yo pertenezco al Centro de Veteranos de Guerra de Luján y organizamos como todos los años, hace muchos años que venimos organizando la vigilia, así que bueno, este año estuvo muy linda y la verdad que la gente siempre nos acompaña y para nosotros es un placer porque nos sentimos como abrazados por la gente de Luján, siempre lo decimos. Y más allá de que la organización la hace el Centro de Veteranos, la vigilia es para todos los veteranos y si ustedes estuvieron lo habrán podido comprobar que hay veteranos de todos, de las 3 instituciones y a veces vienen de otros lugares como de Moreno, de Rodríguez, así que para nosotros es muy importante. Y sobre todo no solo el hecho de estar ahí, sino que de alguna manera honrar a los que cayeron en Malvinas, que es el objetivo, ¿no? Más allá de eso, porque si bien nosotros la organizamos a partir de las 8 de la noche y dura exactamente hasta las 12 de la noche. A las 12 de la noche es muy emotivo porque, y en este caso también la vigilia, la última, estuvo el coro Storani, que fue muy emotivo, se apagaron las luces, la gente con los celulares prendía las luceras como si fuesen antorchas y nosotros decíamos, iluminen el cielo que nos van a ver, así que fue muy emotivo. Y a las 12 se corta, por eso la vigilia se llama Esperando el 2 de abril. Así que ahí es muy emotivo, se canta el himno, se hace un minuto de silencio, por supuesto, por los muertos, tanto los que quedaron en Malvinas como los de la pos Malvinas, que es también importante recordarlos a ellos, porque acá en Luján hubo veteranos, está el caso de Marcelo Sánchez, de Abel Rauch, que fueron veteranos que tomaron la causa al hombro y a veces, por supuesto que trabajando en común, ¿no? Todos los veteranos, pero ellos se pusieron la causa al hombro y la han llevado a lo más alto y nosotros no podemos dejar que eso se venga abajo, que todo lo que han organizado y hecho ellos, de alguna manera también tenemos que sostenerlo. Y esto es una forma de sostenerlo. Compartíamos el propio martes algunas imágenes de lo que iba siendo el acto allí en el monumento, que es el primer monumento del país, sí, a los héroes y caídos en Malvinas. Y posteriormente compartíamos algunas imágenes también de lo que fue el reconocimiento de Flandria en el marco del último partido en el Carlos V, sí, para contigo y otros compañeros. Sí, lindo, hermoso. Bueno, yo soy de Jauregui, así que tengo el corazón. ¿De siempre? Sí, de siempre. Tengo mi corazoncito allá y para nosotros también es muy lindo que te reconozcan, ¿no? Que por lo menos se visibilice, aunque sean estos días. Nosotros lo que decimos es que de Malvinas hay que hablar todo el año. Bueno, estamos nosotros para hablar todo el año, a lo mejor, bueno, por supuesto que hay otras actividades. De hecho, las charlas que estamos dando, vamos para acá, para allá, para todos lados, todo el tiempo con charlas en la escuela. Ayer estuve en la normal, hoy voy de vuelta a la tarde a la normal. Los muchachos del centro también tienen cada uno sus actividades con las charlas. Y lo de Flandria fue muy especial porque que te lo reconozca un club donde naciste vos, nada. Y hay una característica muy linda porque yo llevé una bandera de Flandria a Malvinas. Entonces saqué fotos y es muy emocionante todo. Para ellos también. Fue muy linda, el reconocimiento es muy lindo. Bueno, en la previa de este 2 de abril, siempre muy caro a los sentimientos de los argentinos y de quienes estuvieron obviamente involucrados y poniendo el cuerpo y la vida en la guerra de Malvinas. ¿Has podido volver a las islas después de tantos años? Después de casi 42 años. ¿Estuviste toda una semana en Malvinas? Estuvimos toda una semana. ¿Por qué decidiste volver? ¿Cómo se dio el proceso? Mirá, siempre nosotros decimos, y cuando hablo de nosotros hablo de los veteranos, y yo en particular también lo he vivido en carne propia, es el hecho de que tenemos que reconocer a los que dieron la vida por todos nosotros. ¿Y cuál es la forma de reconocerlo? Bueno, hacer todas estas actividades que hacemos nosotros, no bajar la bandera de Malvinas nunca, estar siempre presente en todos los actos y lugares que podamos estar, los veteranos de guerra tenemos que estar. Pero más allá de eso, nuestros compañeros quedaron en un lugar en Malvinas. Ese lugar es el cementerio de Darwin. Ahí está, mirá.
Ahí está, mira qué hermosa foto. Algunas de las muy bonitas fotos que has sacado allí en tu estadía, mirá, y vamos a ir compartiendo. Se pone la piel de gallina. Bueno, y ese es el lugar icónico para ir a Malvinas. Más allá de que uno va a buscar el lugar donde estuvo combatiendo, el espacio, ver los lugares que están muy modificados, obviamente, a 42 años de la guerra, eso se está modificando. Pero ir al cementerio es realmente cerrar un ciclo. Yo siempre hablo o de dos puntitas que no se unían nunca, o de un gran rompecabezas que te falta una pieza. Esa pieza yo la encontré yendo al cementerio y honrando a nuestros muertos y haciéndole el homenaje que yo consideraba que tenía que hacerle. Y hoy día, mira, lo que me está pasando ahora por esto de la vigilia, por esto de andar para acá y para allá con las charlas, es que todavía no caí del enorme viaje que hicimos, enorme en el sentido de todo lo que significa ir a Malvinas nuevamente, ¿no? Y todavía no caí. Yo creo que cuando caiga realmente de todo lo que hicimos en ese viaje, ahí voy a tener conciencia plena de que realmente esas dos puntitas que me faltaban unir se unieron. Es muy importante. 42 años pasaron, Quique. ¿Por qué no has vuelto antes? ¿Por qué ahora? Sí, el viaje. Yo podría haber vuelto en el año 2009, cuando el Centro de Veteranos de Guerra, que lo presidía en ese momento Marcelo Sánchez, hizo un viaje de los más importantes que se hicieron, porque fueron casi 20 o más de 20 veteranos de guerra a Malvinas. Era la primera vez que iban tantos veteranos de guerra. Y a mí me pasaba, bueno, las sensaciones que tuve cuando fui esta semana última, fueron muy parecidas a las que yo me imaginaba. Yo era el sostén de la familia, entonces mis hijos eran muy chiquitos y uno no sabe cómo te va a dar vuelta la cabeza todo eso que vos estás viviendo en ese momento, donde vos estuviste combatiendo y después vas a un lugar para verlo, por supuesto que desde otro punto de vista, pero no sabes cuándo te hace clic la cabeza. Y yo tenía ese miedo, tenía ese temor de volver de Malvinas y no poderle dar a mis hijos la educación o no poder ir a trabajar. Bueno, viste cosas que se te cruzan en la cabeza que nos pasan a nosotros. Entonces ese viaje lo dejé pasar. Y hoy que mis hijos están grandes, que cada cual tiene su vida hecha prácticamente, me decidí a ir y digo, bueno, ahora ya no dependen de mí, entonces uno va mucho más aliviado. Pero lo que a mí más me emocionó y me llenó el alma es que pude ir con Fausto, con mi hijo, así que... Que es quien está en una de las fotos. Claro, para mí fue muy, muy fuerte porque no solo vos le contás a tus hijos a veces lo que pasamos, cómo lo vivimos, el terreno cómo es de Malvinas, bueno, él lo vivió. En esa semana, él vivió lo que yo viví en aquel entonces. Ahí está, en la foto. Entonces, una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Él lo vivió. Y yo, bueno, por supuesto que los veteranos ya tenemos una edad que nos estamos yendo de este mundo terrenal. Y dejarles ese legado a ellos es muy importante para nosotros. Porque el día de mañana va a tener que salir él a hablar de Malvinas, de cómo es el terreno de Malvinas, de cómo vio ese momento o cómo lo vivió al lado del padre, ¿no?, que combatió en ese momento con 18 años. Y nada, eso fue muy emocionante y muy lindo de vivirlo. Muy lindo de vivirlo. ¿Cómo encontraste el terreno, precisamente, más allá de todos los cambios lógicos que mencionabas, a más de 4 décadas, pero el terreno y el clima, porque fuiste... Bueno, en una fecha casi idéntica de cuando comenzó el conflicto. Sí, fuimos del 8 al 16 de marzo. El clima es siempre igual. En Malvinas el clima es muy Malvinas, es siempre lo mismo. Muy frío, ventoso. Muy frío, muy ventoso. Vos sabés que nos tocaron días muy lindos, la verdad que no nos podemos quejar de los días.
Pero Malvinas tiene eso, que a lo mejor en una hora te cambia el clima completamente. De tener un sol como el que tenemos hoy a pasar a tener lluvia. Y se viene una tormenta de atrás de los montes. Montes le decimos a las alturas, no son montes. Se te viene una tormenta desde el monte y llueve. Y a lo mejor a la media hora está de vuelta el viento y el frío y el sol. Es muy característico de Malvinas. Y bueno, eso lo vivimos en ese momento también. Y encontramos la posición porque, si bien está todo muy cambiado, ese lugar en particular donde estuvimos nosotros no cambió absolutamente nada. Aunque te parezca mentira, no cambió nada. Más allá de que había un camino que dividía el campo donde estábamos nosotros, el lugar justamente donde estábamos combatiendo, donde fuimos a combatir a Malvinas, estaba tal cual. No así las posiciones, por supuesto, porque Malvinas tiene esa característica de que el terreno va comiendo los pozos. Cuando yo digo va comiendo, va creciendo la tierra de abajo para arriba, y el pozo que era de 60 o 70 centímetros, el pozo de Zorro, pasa a tener 20 o 30. Pero es muy reconocible el hecho de verlo ahí, y nada, el hecho de haberlo hecho uno, te das cuenta que ese es el pozo de Zorro donde estuviste. Es muy emocionante, qué fuerte, muy, muy fuerte. Y lo del cementerio, ni te cuento, lo del cementerio, ir ahí, entrar ya en eso. Vos sabés que hice como un librito, un librito diario, porque yo no me quería olvidar de lo que estaba pasando, de lo que estaba viviendo. Y entonces yo digo, mi mente va a recordar muy poquitos lugares específicos, como lo que nos pasa con Malvinas. Con Malvinas nos pasa eso. A veces recordás hechos puntuales y no recordás todo el recorrido que hiciste para llegar a ese hecho puntual. Y yo tenía miedo de que me pase lo mismo. Entonces, cuando volvía al hotel, yo escribía todo lo que habíamos hecho durante el recorrido de ese día. Y en el cementerio era una cosa que... Porque te cuento más, puedo contarte más o menos cómo era. Salimos del hotel... y es un camino muy largo, porque el cementerio está muy lejos del pueblo, del centro de Puerto Argentino, y tenés casi 2 horas de viaje. Entonces íbamos todos en la camioneta, un recorrido, aparte de los paisajes que tiene Malvinas, hermoso, un recorrido muy largo, y de golpe, bueno, Marcelo Vallejo, que es un veterano de guerra y que era el que manejaba, se desvió del camino y fue para un camino de tierra, y ahí ya es como que sentís que algo se te viene, ¿no? Porque el corazón te empieza a latir mucho más fuerte. Entonces, en un momento, él me dice, allá está, y faltaban, te diría que fácil 3 o 4 kilómetros para llegar al cementerio, y se veía la cruz blanca. Y todos nos silenciamos. Cuando él dijo, allá está el cementerio, fue un silencio en la camioneta increíble. Y esa cruz parecía que lo abarcaba todo, porque cuando llegás al cementerio es un lugar que está en el medio de la nada. No hay absolutamente nada más que el cementerio, y vos mirás para todos lados y no hay nada. Y esa cruz tan imponente en ese lugar era como un imán, que la camioneta iba sola hacia esa cruz. Eso es lo que yo más o menos defino ahí en lo que escribo. Y después ahí se ve, es hermosa. Y al llegar tenés una sensación de un reencuentro con alguien que no viste hace mucho tiempo. Así como cuando uno ve a un familiar después de muchos años, yo sentí esa sensación cuando abrí esa puertita del cementerio, que hizo un chillido muy característico porque tiene una trabita que es de fierro, y esas trabitas que hacen el chillido cuando vos lo abrís, y abrís esa puerta y te metés. No puedo decir que es mi casa, porque no es mi casa, pero es la casa de ellos, es donde están ellos. Y es tan fuerte eso que uno siente que parece que te abrazan.
y nada, no, obviamente que es una emoción muy grande, te pones a llorar y a veces a decir malas palabras porque decís, ¿por qué tuvieron que quedarse acá? Y que tranquilamente cualquiera de los tres que fuimos al viaje podríamos haber estado ahí, cualquiera, nos pudo haber tocado a cualquiera, les tocó a ellos. Y vos decís, y estos jóvenes que dieron la vida por todos nosotros, quedó una familia destruida, un padre sin un hijo, una madre sin un hijo, todo, una familia que se destruye. ¿Qué es eso, Quique? Esos son las turbinas de un helicóptero que cayó en Malvinas. Todavía, aunque te parezca mentira, hay lugares donde hay rezagos de lo que fueron los combates. Es muy fuerte también verlos, es muy fuerte. Ahí había las turbinas de un helicóptero y de un avión argentino que cayó en Malvinas. Y ellos también eso lo preservan justamente por el tema de que para ellos es un ingreso económico, porque eso es un museo gigante. Entonces todos los que van como turismo quieren ver el tema de dónde se combatió, dónde fue un combate o el otro, y ellos lo preservan muy bien todo eso. Y es más, no te permiten sacar ni una vaina de una bala, olvídate, no se puede tocar absolutamente nada. Y que para nosotros también es parte del respeto hacia nuestros muertos, no tocar eso. Lo que a nosotros siempre nos da por traernos es un pedacito de tierra o algo de eso, que también te lo sacan. ¿Sí? Sí. La Yo famosa me sentí con turba. La turba. No cuando podés. vos, no te dejan. No te dejan, te revisan todo en el aeropuerto cuando salís, y por más escondida que la tengan, te revisan porque ellos saben que nosotros vamos y queremos traer turba, porque lo primero que te piden cuando saben que vamos a Malvinas, tráeme un pedacito de tierra. Y aparte no solo para los que nos piden, sino para nosotros mismos. Es muy significativo traer un pedacito de esa turba que en un momento a nosotros nos sirvió como calefacción, como para calentar la comida. Eso para nada, uno se retrotrae a aquellos momentos de cuando usabas la turba, y para nosotros es muy representativo traerlo, pero no te dejan traer absolutamente nada, te revisan todo. Quique, ¿cuánto tiempo te llevó a organizar el viaje? Imaginamos que la logística no es sencilla. Contarle al vecino de Luján cómo es todo el tema de la organización, el viaje, la estadía y todo eso. Mirá, nosotros tuvimos la ayuda que fue muy importante de Marcelo Vallejos. Marcelo Vallejos es un veterano de guerra que fue muchas veces a Malvinas. En Malvinas se hacen maratones, una vez al año se hacen maratones. Y él fue a varias de esas maratones a correr. Así que imagínate, tiene un estado físico muy bueno. Te cuento esto porque él, cuando íbamos a visitar los lugares en altura, por ejemplo, Sapperhill o Monte London, hay que caminar mucho. Y mi estado físico no era el mismo, el de varios que estábamos ahí, no era el mismo de Marcelo. Y Marcelo iba para adelante y lo teníamos que seguir y él nos tenía que esperar. Bueno, entonces él, como ya conocía todo lo que se podía hacer allá y cómo ir, porque ya había ido varias veces, nosotros no tuvimos que comprar un paquete. Nosotros hicimos todo individualmente. Compramos el pasaje de avión. Marcelo ya había hablado con un argentino que vive en Malvinas para que nos preste la camioneta, nos alquile, pero sin chofer. Y el hotel sí, cada uno, nos propusimos ir todos a un mismo hotel y lo contratamos desde acá. Por internet se puede hacer tranquilamente eso. No es difícil. Sí es muy caro ir, pero no es difícil ir. ¿Y sí o sí se tienen que quedar una semana? Sí, porque el vuelo va un sábado y te traen nuevamente al próximo sábado. El recorrido es de Aeroparque a Gallegos, y de Gallegos viene un vuelo de Chile, de LATAM,
y pasa por Gallegos y va directamente a Malvinas. También hay otro recorrido que es ir directamente a Chile y tomar en Chile el vuelo para Malvinas. Pero nosotros no tenemos un vuelo directo como empresa argentina, por ejemplo, Aerolínea no tiene un vuelo directo para allá, no hay vuelos directos. Entonces tenés que ir sí o sí hasta Gallegos, y de Gallegos viene de Chile un vuelo y te lleva a Malvinas. Quique, historias que en buena medida has plasmado en un libro que presentaste sobre el cierre del año pasado. Sí, ¿te acordás? Malvinas, esta es mi historia. Sí. ¿Cómo consideras hoy, después de esa presentación en noviembre del 2023 a través de la editorial de la Universidad de Luján, que ha sido el recorrido de tu libro? ¿Cómo lo evaluás hoy a ya varios meses de esa publicación, esa presentación? Si vos lo que me estás preguntando es si tuvo algún efecto lindo el libro, sí, a mí me encantó hacerlo, más allá de lo que se pueda vender o no. Yo siempre digo, mi historia contada en ese libro es una más de las 14.000 que hay. Algunas no se van a poder contar porque obviamente quienes tendrían que contarlas no están. Pero estaría bueno que todos contemos nuestra historia. Y yo la tomé desde el punto de vista de un recorrido de mi vida, no solamente Malvinas, porque a veces, y en base a este viaje que hice, que fue fundamental para que uno tenga otra visión de Malvinas, ¿no? El recorrido que uno tiene como veterano de guerra es también el recorrido que uno tiene en la vida, porque a nosotros nos tocó ir a Malvinas y por eso tenemos alguna, si se quiere, no sé, somos distintos en alguna medida a los que no fueron a Malvinas, ¿no? A los que no participaron de la guerra. Pero sí tenemos una vida antes de Malvinas, la vida lo que nos tocó vivir en Malvinas y una vida después. Todo ese recorrido yo lo cuento en el libro, porque a mí me gusta tocarlo desde el punto de vista de lo humano, no tanto del combate, y que por supuesto que yo pude hacer ese libro porque fui a Malvinas, si no sería un ciudadano común y corriente, y nada, mi historia no la conocería nadie. Pero más allá de eso, el tema ahora que yo me voy a enfocar y quiero enfocarme en eso, cuando uno va a las escuelas y da las charlas, a veces los chicos te preguntan pura y exclusivamente de la guerra de Malvinas, porque nosotros vamos a dar charlas porque estuvimos en la guerra de Malvinas, eso es cierto. A partir de este viaje a mí se me presentó otra característica para dar las charlas. ¿Y cuál es? Porque yo a Malvinas la veía en gris todo el tiempo, por lo que nos pasó, por lo que vivimos. Bueno, si ustedes ven las películas de guerra, generalmente son muy oscuras, ¿no? Generalmente no tienen muchos colores. Y lo que me pasó a mí ahora, por supuesto que uno ve algunos matices cuando hicimos el viaje de lo que fue en aquel 82. Pero, por ejemplo, las posiciones, todo eso sigue estando en un color para nosotros bastante... Esa es una posición. Claro. Ese es un pozo de zorro. Actual, así está. Así está actualmente. Y ustedes fíjense el tamaño de ese pozo. Bueno, no lo pueden ver no se llega a tomar dimensión. Exactamente, pero es muy chiquito. Es muy chiquito, ¿pero por qué? Porque el agua manaba todo el tiempo de esos lugares por la característica del terreno, entonces no lo podía hacer muy grande. Así que nosotros prácticamente en el Pozo del Zorro estábamos sentados. Si no brotaba agua. Y si no brotaba, exactamente. Si lo hacíamos como corresponde un Pozo de Zorro, generalmente en la trinchera te tiene que llegar al pecho para que vos estés parado y puedas combatir. Esa es la idea. Pero Malvinas tiene esa característica de un terreno que chupa todo el tiempo agua y llega un momento que no chupa más la tierra, entonces se hace una esponja y cuando vos empezás a cavar para hacer la posición, llega un momento que emana el agua sola. Y yo les contaba un poco de esto, de los colores, que yo lo veía todo en gris, y yo esa semana que fui a Malvinas vi los colores de Malvinas. Y hay que darle a los chicos esa posibilidad de que ellos la vean en colores, más que en los grises que vemos nosotros. Porque todo eso, yo le digo a ellos, déjenlo para nosotros. Las tristezas
Y las heridas de Malvinas, más allá que no sean heridas en el cuerpo físico, sino que son heridas en el alma, perdón, sino que son heridas en el alma, déjenlas para nosotros. Ustedes tienen que ver a Malvinas en colores como las vimos nosotros ahora. Y las van a empezar a querer, y las van a empezar a estudiar, porque vos no podés querer algo que no conocés. Entonces yo le digo, exíjale a las profes, a los profes, que le muestren Malvinas en colores, y van a empezar a quererlas. Y eso hace que toda la sociedad se implique en lo que son esas dos islas, que parecen muy pequeñitas, que parecen chiquititas, y son inmensas, y tienen recursos naturales que los podríamos tranquilamente estar usando nosotros, y tiene color, y tiene una vegetación preciosa, y tiene unas playas blancas que parecen del Caribe, y todo eso no lo conocemos. No lo conocemos porque no lo damos a difundir tampoco. Entonces, cuando uno da a difundir esas cosas que yo ahora estoy haciendo, si Dios quiere, como un pendrive de fotos para llevarlos a la escuela y que los conozcan y que los vean, y para el que los quiere lo va a tener, es muy importante porque conoces algo que es tuyo y que no pensás que es así. Eso de los colores es muy importante, porque ya te vuelvo a decir, yo lo veía solamente en grises y no quiero verlo más en grises, quiero verlo en colores, y es muy importante que los chicos lo vean así también. Quique, volviste hace poco a las islas. Luego de esa experiencia, de ese regreso, de ese viaje, al libro que presentaste, ¿le cambiarías algo? ¿Le agregarías algo? Eso, porque imagino que tu perspectiva ha cambiado. Y sí, eso es lo de los colores. Insistiría sobre eso, mucho. Insistiría sobre eso porque inclusive el libro tiene algunas fotos, y ustedes la habrán visto, siempre en grises, siempre en grises. Insistiría sobre eso, sobre empezar a conocerlas, porque lamentablemente, vuelvo a repetir, se habla de Malvinas por lo que pasó el 2 de abril. Si no, no se habla de Malvinas. Y es tan importante hablar de los recursos naturales que tenemos en Malvinas, de lo linda que es, de que están usurpadas. Son territorios que nos pertenecen a nosotros, y si nosotros dejamos pasar todo esto, por más que reclamemos, nunca las vamos a volver a tener. Así que es fundamental el hecho de que las conozcamos y que las empecemos a querer. ¿Cómo ves el panorama actual respecto a Malvinas desde la mirada del Estado Nacional? Sí. Y las cosas que van ocurriendo. ¿Qué análisis haces? Triste. Yo estoy triste porque, mira, ya desde la campaña, yo tenía sentimiento de la campaña política, ¿no? Desde aquel momento que empezaron a dirimirse los puestos políticos. Yo tenía sentimientos encontrados. Porque de un lado se hablaba de Malvinas, de tratar de recuperarlas, de no perderlas, de no bajar la bandera de Malvinas, y de otro lado se hablaba de un sentimiento poco patriótico. Y yo decía, bueno, está bien, hay dos diferencias, y son clarísimas, pero se está hablando de Malvinas. Y eso para nosotros es importante, que la gente empiece a hablar de Malvinas, que nuestros gobernantes empiecen a hablar de Malvinas. ¿Mal? Sí. Bien, también hay que hablar. Las dos cosas. Entonces uno tiene que poner sobre la balanza cuál es lo que prefiere. Yo esto no lo prefiero. Yo veo que ahora el tema Malvinas no está en la agenda política, que debería estar y más presente que nunca, y no está en la agenda. Más allá de que hay pequeñas cositas y pequeñas actitudes que por ahí tratan de tapar el trasfondo de lo que es. El trasfondo es el reclamo. Ese reclamo no tenemos que perder ni 5 centímetros, ni 5 centímetros. Y yo creo que estamos perdiendo metros. En organismos internacionales, etcétera. Por supuesto. En todos los organismos internacionales, como se viene haciendo. Si hay algo que nosotros no queremos es que vuelva a haber un conflicto, porque nosotros lo hemos vivido y sabemos de qué se trata estar en una guerra. Ahora, si en base a eso nosotros tenemos que dejar de reclamar lo que nos corresponde, estamos
como nación, perdidos, porque si hablamos de una integración territorial, no estamos integrados territorialmente, porque nos falta, al país le falta ese pedacito que me estaba faltando a mí en el rompecabezas, que yo lo pude conseguir cuando fui al cementerio. Y al país le está faltando ese pedacito de rompecabezas. Como soberanos tenemos que reclamar y ser más fuertes, levantar las banderas que sean, pero la bandera de Malvinas no puede caer. Y el hecho de que nos esté faltando esa piecita tan fundamental que son las Islas Malvinas, más allá de todo, o integrar más vale, no más allá, porque sabemos que Malvinas es territorio nacional, también sabemos que hay muertos en Malvinas, que nuestra sangre argentina estuvo en la última gran batalla que hemos tenido desde conseguir la soberanía, aunque sea por 74 días. Es tan importante eso, tenerlo en cuenta, que esa sangre que quedó en Malvinas no sea derramada de gusto o al cohete. Entonces, nuestros gobernantes tienen que empezar a tener un poco más de fuerza, porque a veces queda muy en el aire eso de las Malvinas fueron, son y serán argentinas, queda como una frase hecha. Bueno, las Malvinas fueron, son y serán argentinas, hagamos lo que tenemos que hacer desde todas las instituciones nacionales para que esa frase no sea solamente una frase hecha. Me podés responder o no. Y cuando escuchaste o te enteraste que el presidente de nuestro país tiene como figura o referente a Thatcher. Y bueno, yo creo que te lo respondí recién, no están haciendo nada para eso. Malvinas ahora queda en un segundo plano, justamente por todas esas cosas. A nosotros nos duele mucho porque, volviendo a aquel 82, los vuelvo a aquel 82. Cuando nosotros recuperamos las islas, yo llegué un 11 de abril a Malvinas. Y el tema era, supuestamente, porque encima los grandes jerarcas militares, que eran los que verdaderamente tenían decisión, ya no están entre nosotros, y todo lo que ellos pudieron haber contado se fue con ellos. Ejemplo, Galtieri. El tema era, por lo que se supone, era ir a Malvinas, decirle, ven que las podemos recuperar, bueno, hablemos de soberanía. Ese era un factor principal. Y volvernos. ¿Y quién hizo que no nos volvamos en 15 días y que todo eso pudiera resolverse de manera pacífica? Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, cuando da la orden de hundir al Belgrano, que estaba fuera de la zona de exclusión, un crimen de guerra, hizo un asesinato a nuestros soldados. Hizo un asesinato a más de 300 soldados. Entonces, si nosotros tenemos un presidente que admira a esa persona, ¿qué podemos esperar? ¿Podemos esperar que realmente esa persona vaya contra una persona que admira? Que por supuesto Margaret Thatcher no está, pero están todos sus ségitos, ¿no? Ahí dando vueltas. ¿Va a ir a reclamar realmente por lo que nos pertenece? Yo creo que no. Entonces los veteranos de guerra no estamos todo el tiempo en alerta, porque nosotros como centro de veteranos pertenecemos a la Federación de la Provincia y a la Federación Nacional. Y estamos todo el tiempo haciendo comunicados, no es que nos quedamos piola. Y un día vamos a tener que salir a la calle, como cuando salimos a reclamar por nuestros derechos, y ustedes saben bien que las cosas se visibilizan en la calle, y con 60 y pico de años que tenemos, los que menos tenemos, me parece vergonzoso que tengamos que salir los veteranos de guerra a reclamarle al gobierno que haga algo por Malvinas, que no dejen caer la bandera de Malvinas. No solo por nosotros, no solo por el país en sí, no solo por la soberanía, no solo por los recursos naturales, sino por los que quedaron en Malvinas, que es fundamental. Es fundamental. Fíjate vos lo que pasa ahora. Había viajes de familiares que podían ir un día y volver. Un día llevarle la flor a un hijo, una flor a un padre.
Eso no se puede hacer más. No se hace más. Y eso es el Estado. Cuando uno habla de un Estado ausente, es eso. Y cuando uno habla, a veces nuestro presidente habla de que el Estado no tiene que hacer nada, y ustedes lo van a informar ahora con el dengue, no puede ser que el Estado no esté haciendo nada contra esto. No puede ser que el Estado no haga algo para que los familiares puedan ir y rendirle homenaje a su hijo, a su esposo, a su hermano. Es terrible que el Estado esté completamente ausente en esto. Y a nosotros nos duele muchísimo, es así. Quique, ¿cómo sigue la agenda de actividades para vos, para el Centro de Veteranos, en este mes especial y ya de cara a lo que es también en la fecha del aniversario del hundimiento del General Belgrano, del todo, combatiente lujanense? Exactamente. Contanos cómo sigue. El 10 de mayo, el 2 también tenemos, bueno, actos hay todo el tiempo, gracias a Dios se ha extendido en el tiempo, lo que nosotros siempre decimos, Malvinas hay que hablar todo el año dentro de lo posible, y nosotros lo hacemos. Y obviamente con las charlas que estamos a full, y a veces le queremos hacer entender a los directivos, a los maestros que nos invitan, que somos pocos los que damos charlas, porque todavía, aunque les parezca mentira, hay veteranos que no pueden hablar de Malvinas. Y vos fíjate, hay tantos veteranos que no pudieron hablar de Malvinas, que hay casi la misma cantidad de suicidios que los que murieron en Malvinas. Eso es terrible. Eso también es abandono del Estado. Eso también es a causa del abandono del Estado. Y entonces, bueno, nosotros nos estamos tratando de poner de acuerdo con las escuelas para que Malvinas no sea solamente el 2, el 3, el 4, el 5 de abril, ni siquiera el mes de abril, que Malvinas sea un poquito más, que se extienda un poquito más. Entonces, bueno, las charlas son fundamentales para que nosotros les contemos a los chicos, y lo que hablaba hoy, que voy a tratar de enfocarme en eso, en Malvinas en colores, y bueno, sabés que se viene ahora el 2 de mayo, y el 10 es el día del veterano de guerra lujanense. Tenemos un proyecto muy lindo con el Centro de Veteranos, que hay algunos movimientos allá en el monumento, que todavía no lo queremos dar mucho a conocer, pero en cuanto tengamos la certeza, lo vamos a dar a conocer, porque va a ser muy lindo para Luján y para todos los que vayan al monumento. Así que estamos en eso y trabajando fuerte, trabajando para que Malvinas no quede en el olvido. Desde nuestro humilde lugar, en el Centro de Veteranos, estamos andando para acá, para allá, para todos lugares. Y siempre le digo a los muchachos, miren muchachos, aunque seamos 2, vamos y que nos vean. Porque cuando uno no está, siempre hay alguien que agarre ese lugarcito. Entonces nosotros no tenemos que permitir que Malvinas quede en el olvido, aunque seamos 2 en un acto. Bueno, se ven los veteranos, están los veteranos y está la familia de los veteranos, y todos los lugarcitos que podamos ocupar los vamos a seguir ocupando.